Muchas gracias, señora presidenta. Voy a hacer un breve resumen, primero del contenido del proyecto y después, o mejor, primero de los argumentos que nos llevan a formular esta iniciativa que ha sido en múltiples otras oportunidades presentada ante el Congreso de la República, y en segundo lugar sobre el contenido del mismo. Pues debo decir que esta iniciativa responde a la necesidad de eh, entregarle a la juventud un verdadero proceso de participación y de diversificar las opciones que tienen los jóvenes para cumplir con sus derechos ciudadanos, armonizando y dando coherencia a los servicios sociales que actualmente existen en el Estado colombiano con esta disposición. El servicio militar obligatorio es contrario a la voluntad de muchos de los jóvenes. Eso lo hemos puesto en evidencia no solamente a través de múltiples debates públicos, sino a través de la existencia también de la necesidad de crear la posibilidad de poder respetar las objeciones de conciencia que existen frente al servicio militar. Así que es necesario, y este es un segundo argumento importante, ampliar la visión normativamente que se tiene del derecho y el deber a la paz en la Constitución, que como se sabe está enunciado en el artículo 22 y que tiene que ver con precisamente los desarrollos de la jurisprudencia constitucional con relación a ese enunciado que repito está en el artículo 22. Y es que de ser un derecho restrictivo, individual, y de no tener un carácter de derecho fundamental, la Corte Suprema y la Corte Constitucional han ido convirtiendo el derecho y el deber a la paz en un derecho fundamental, colectivo, y por supuesto que tiene toda la fuerza para tener desarrollos normativos y constitucionales. Desde esa perspectiva, es plenamente válido que ese derecho constitucional y ese deber constitucional adquiera también una forma práctica de realización en la sociedad, y concretamente que se abra la puerta a que los jóvenes puedan optar también por cumplir tareas, funciones, servicios que puedan fortalecer los procesos de paz, los procesos de convivencia, de reconciliación que hay en la sociedad colombiana y que hoy por hoy, hay que decirlo claramente, son insuficientes. Y yo creo que este proceso de intentar que los jóvenes participen en la vida política del país que se está dando a partir de decisiones que han tenido que ser tomadas, como por ejemplo el convocar a las elecciones de los consejos municipales de juventud, es una demostración evidente que hay un déficit de participación juvenil en la vida política. Anunciaría además que este no es una iniciativa sui generis ni exclusivamente nacional. En muchas partes, en otros países, se han creado servicios equivalentes al que proponemos en esta iniciativa. Hay, según el rastreo que hemos hecho, 43 países del mundo que han optado por transformar el carácter obligatorio del servicio militar en un servicio voluntario y construir servicios sociales cívicos alternativos. Y en la propia instancia de Naciones Unidas hay que resaltar la resolución 77 de 1988, que precisamente insta a los estados a que, como un beneficio social equivalente o alternativo al reclutamiento universal en las fuerzas militares, se creen este tipo de servicios sin desmedro, por supuesto, de que esas fuerzas militares sigan teniendo existencia y, por supuesto, también teniendo servicios de reclutamiento que cumplan con las necesidades también de la seguridad en diversos países. El contenido del proyecto, esta es la segunda parte de mi exposición, rápidamente lo enuncio. El proyecto tiene como objetivo la creación del Servicio Social para la Paz, ya lo he dicho, el cual tendría las siguientes características.
rápidamente las enuncio y están contenidas en el articulado de la iniciativa. Una duración de 12 meses. En segundo lugar, se podría prestar en entidades gubernamentales civiles, organizaciones sociales y comunitarias del orden nacional y regional, y en coordinación con las entidades del Estado designadas para ese fin. En tercer lugar, se podrá prestar al momento de terminar el ciclo de la educación básica o media o después de ellos, durante la realización de los estudios superiores según la vocación profesional o como profesional en su respectiva área. Hay que decir que hay universidades que ya cuentan con programas de esta naturaleza y que podrían ser homologados perfectamente en este tipo de servicio. En cuarto lugar, el carácter de este servicio podrá ser remunerado y podrá presentarse en cualquier parte del territorio nacional. Sexto, su no prestación no constituirá una causal de limitación para el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Séptimo, se prestará bajo un amplio rango de modalidades a las cuales haré alusión a continuación. Y octavo, podrá ser presentado voluntariamente también por las mujeres. Es un servicio mixto en este sentido. Las modalidades, o sea, las formas en que se podrá prestar este servicio enunciadas en nuestro texto legislativo, tiene pues 9 modalidades diferentes y las enuncio rápidamente. Se podrá realizar como un trabajo de apoyo a las víctimas del conflicto armado de carácter universal, es decir, sin exclusión de ningún tipo de víctimas provocadas por la violencia o por el conflicto durante tantas décadas. Para el tratamiento, esta es una segunda función, y resolución de conflictos que hay permanentemente en las comunidades y en distintos estamentos de la sociedad, resolución de conflictos violentos por vía del diálogo. Tercer lugar, para la protección de la riqueza cultural y del patrimonio del país y la promoción artística y cultural. En cuarto lugar, la pedagogía de la paz en entidades educativas formales e informales. Esa sería otra área para desarrollar este servicio. Para la refrendación y cumplimiento de acuerdos de paz que se han hecho en el pasado o que puedan realizarse en el futuro. Como se sabe, en Colombia se han realizado 10 procesos de paz exitosos que han tenido sus respectivos acuerdos, muchos de los cuales están todavía por ser implementados. En sexto lugar, para promover la construcción de la paz en todas las áreas, además de las que ya he enunciado. En séptimo, para la promoción y garantía de los derechos humanos. En octavo lugar, para la protección de la biodiversidad, las fuentes hídricas, los ecosistemas estratégicos y la riqueza ambiental y forestal del país. En noveno lugar, para la garantía del derecho a la salud, que es una necesidad básica, como hemos visto a través de estos meses de pandemia. En décimo, para el fortalecimiento del campo, la agricultura campesina, prestando funciones de apoyo a ese tipo de procesos productivos. En decimoprimer lugar, la construcción de la memoria histórica del conflicto armado, una memoria construida en condiciones democráticas. Y por último, para promover la cultura democrática y la cultura de paz en el país. Como se puede ver, son muy diversas las formas en que se espera que ese servicio pueda contribuir al país. Rápidamente me voy a referir, por último, a algunos argumentos que figuran en la ponencia que pide archivar nuestro proyecto. En primer lugar, se dice que el servicio militar obligatorio tiene una utilidad estatal en tiempos de paz para legitimar el poder y promover la cohesión de la población. El Estado intenta, según esta idea, generar una cohesión nacional con la que todos los ciudadanos se pueden sentir representados. Con el argumento de las migraciones y la polarización social que están contenidas en la ponencia que rechaza, que hasta donde entiendo es mayoritaria, nuestra iniciativa, se dice que hay unas poblaciones cada vez menos homogéneas, lo que está abriendo paso a una nueva forma de entender la identidad nacional y, por lo tanto, en este aspecto el servicio militar obligatorio es una necesidad. Nosotros consideramos que esa es una visión que tiene una amplia carencia democrática. En la sociedad colombiana hay
ciudadanos y ciudadanas que legítimamente defienden la idea de que el Estado colombiano debe ser un Estado preponderantemente militar, pero hay otros ciudadanos y otras expresiones de la ciudadanía que consideran que hay que producir un cambio en la orientación del Estado y promover más iniciativas de paz, iniciativas de cese de la violencia por la vía del diálogo, que son igualmente respetables y legítimas. Y por lo tanto no es un argumento el que se intente unificar o condensar u homogeneizar la idea de que la cohesión nacional y la identidad nacional viene dada por la preponderancia del servicio militar obligatorio. Hay otra idea eh, que, que se expresa, y es que es útil para entrenar a la sociedad civil para que pueda apoyar a los militares profesionales en caso de desastre o conflicto con rapidez y eficacia. Nosotros creemos que podría, parte del Servicio Social para la Paz, apoyar este tipo de funciones que cumple las fuerzas militares. No se excluye de ninguna manera que esté centralizado hoy pues este tipo de auxilios o de socorros que presta, hay que decirlo de manera valiosa, el ejército y la policía en determinadas condiciones de catástrofe natural, con el servicio militar el servicio social que estamos proponiendo. Un tercer argumento es que si bien el servicio militar en Colombia es obligatorio, hay un número importante de excepciones que deberíamos impulsar y que no son tenidas en cuenta en la ponencia negativa. Por ejemplo, las víctimas del conflicto, los pueblos indígenas, que ya está anunciado, pues tienen condiciones especiales, las personas que por determinadas circunstancias de salud no pueden prestar el servicio militar obligatorio y muchas otras. Por lo tanto, no es válido desconocer de ninguna manera esas nuevas figuras que podrían, pues, digamos, prestar un servicio útil al país en otras formas como las que están contenidas en nuestra propuesta. Además de otro argumento, además de funciones estratégicas en materia de seguridad, el ejército realiza un trabajo social en los territorios, eso nadie lo desconoce. Por ejemplo, actividades de Departamento de Acción Integral y Desarrollo. En consecuencia, el servicio militar no es sinónimo de vinculación de los jóvenes a la guerra. Bueno, ese argumento lo podríamos compartir muy parcial y fragmentariamente, porque efectivamente la gente entra a prestar un servicio militar en primer lugar y preponderantemente para cumplir con las tareas que tienen que ver pues con el orden público y lastimosamente en muchas circunstancias con tener que ir al frente donde se están desarrollando las acciones propias del conflicto armado en Colombia. Eso, a mi modo de ver, es evidente y no requiere ninguna clase de argumentación empírica o fáctica para poder ser demostrado. Los jóvenes, este es un siguiente argumento, que prestan el servicio militar gozan de beneficios que están consignados en distintas leyes. Importante aporte a la valiosa experiencia de vida que supone el servicio militar obligatorio. Pues esto puede ser cierto, pero efectivamente el peso, como ya lo hemos dicho, del servicio militar obligatorio no viene dado a esos beneficios que podrían ampliarse sustancialmente con la iniciativa que proponemos. En sexto lugar, los ponentes que están en desacuerdo de nuestro proyecto plantean que el servicio militar obligatorio sigue siendo una imperiosa necesidad debido a la persistencia del conflicto armado. Pero aquí esta es una discusión absolutamente válida. Lo que tendríamos que entrar a evaluar es si eso es así porque la política predominante de los gobiernos como este ha sido precisamente impulsar el conflicto armado. Es decir, Colombia está hoy en un conflicto armado porque la orientación del Estado tiene una política de Estado proclive a ese conflicto. Y basta ver la estrategia que hay, por ejemplo, de intervención en los territorios, que es una política esencial y predominantemente militar y de fuerza pública. Y eso se expresa en múltiples sectores de la vida del país. Bueno, si el Estado colombiano tuviera una orientación predominantemente distinta, a buscar la paz, a convertir la paz en la columna vertebral de su política de Estado, seguramente que la orientación predominante en el país sería otra, como se mostró durante estos años en los cuales
al comienzo se comenzó a implementar el acuerdo de paz. Por supuesto, no espero en que estemos de acuerdo con ese planteamiento, pero sin embargo lo dejo expuesto. Y por último, dicen los contradictores que se establecen mejores incentivos para quienes opten por el Servicio Social para la Paz, lo cual conduciría a un paulatino abandono de pues el servicio militar obligatorio y un debilitamiento de la seguridad y la soberanía de las instituciones. Bueno, eso podemos conversarlo como en todo proyecto y generar precisamente las posibilidades de que el servicio social tenga las mismas o los mismos beneficios que tiene hoy el servicio militar obligatorio para los jóvenes, pero no creo que ese sea un punto que pudiera convertirse en, de alguna manera, un principio para derogar o para no aprobar esta iniciativa del Servicio Social para la Paz. Bueno, agradezco este espacio de intervención, presidente, y ahí están presentados nuestros argumentos. Gracias.